Bienvenidos al episodio número 50 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y para efectos del episodio del día de hoy, ya 50 episodios, tenemos la gran oportunidad y el gran honor de poder conversar junto a grandes amigos y grandes colegas, quienes son el abogado Héctor Vanegas, quien es defensa técnica en el caso Purga de Fabiola Gallardo, y junto al abogado Guillermo Alvarado, quien es defensa técnica del ex juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Henry Taylor. Muy bien, antes de comenzar, como siempre, saben que para mí es un honor tenerlos acá en el canal, siempre dándoles las gracias por haber aceptado la invitación y dando un poco una introducción sobre este caso, ¿no? Como sabemos, esto fue iniciado por la Fiscalía General del Estado en contra de varios funcionarios públicos, entre estos jueces del Poder Judicial, ¿no? En específico de la Corte Provincial también. El 4 de marzo se formulan los cargos y el 5 de marzo se inicia la etapa de instrucción fiscal. Muy bien, así tenemos aproximadamente 19 procesados, 4 autores y 15 colaboradores. Entre estos Henry Taylor, ex juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Corte Provincial de Justicia del Guayas. Entonces, el meollo del asunto básicamente es, entre ellos dos, es que favorecieron, de cierta forma, en un caso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en un juicio contra la empresa de obras públicas de Quito, ¿no? Entonces, para ya comenzar, primero quería consultarte un primer tema, estimado Guillermo, dándote las gracias también por estar acá el día de hoy. ¿Qué es lo que no se está contando inicialmente dentro del proceso, ¿no?, en cuanto al caso de Henry Taylor? Bien, primero muchas gracias Humberto por la invitación a Legal y Cotidiano y un saludo muy cordial para toda tu teleaudiencia. Saludo al doctor Héctor por aceptar esta invitación también, codefensa dentro de este caso denominado Purga. ¿Qué es lo que no se ha dicho? Bueno, en el tema que topaste en el cuerpo de ingenieros llamado evento cuerpo de ingenieros, empezando que desde la formulación de cargos se alteraron muchos hechos que realmente no se ven en las noticias, no se publican en tweets, no se ven esas situaciones que ahora se inventa la fiscalía de crear ficciones en Twitter o en lo que se llama X ahora. Y lo digo frontalmente porque es la verdad. Y la verdad siempre va a prevalecer ante cualquier cosa. Por ejemplo, y en este sentido te respondo, en la formulación de cargos, Fiscalía alegó que había una situación favorable al cuerpo de ingenieros por un tema de una sentencia de 30 millones. Eso es falso. Correcto, por un Eso contrato. fue falso. Fue un contrato supuestamente que la sala, en donde estaba también la doctora Fabiola Gallardo, el doctor Guillermo Valareso y el doctor Henry Taylor, había favorecido el cuerpo de ingenieros con 30 millones. O sea, estamos hablando que había un delito fin que ya se trataba de un peculado. Eso fue falso. En el descargo a lo largo de toda la situación de la instrucción y más allá de lo que se pudo alegar en la preparatoria, demostramos pues que el contrato, empezando entre la ECMOP y el consorcio que tenía el cuerpo de ingenieros, porque no fue solo el cuerpo de ingenieros, sino que fue un consorcio creado, tenía formas de pago y las formas de pago jamás determinaban pagos por adelanto. Luego de eso, cuando la sentencia sale, en este sentido ya dictaminada, jamás se dio a favor del cuerpo de ingenieros un valor peor de 30 millones de dólares. Lo que se había actuado en esa sentencia era que evidentemente habría existido vulneraciones porque el cuerpo de ingenieros del ejército habría resultado afectado, lo declararon contratista incumplido, pero bajo efectos de caducidad del ente contralor en ese momento, y es decir, habían actuado fuera de derecho. En esa sentencia se actuó en un ámbito jurisdiccional constitucional porque la Corte Constitucional había emitido un pronunciamiento que facultaba a pronunciarse sobre ciertos efectos, más no de fondo. Nunca se trataron aspectos de fondo, nunca se pagaron valores como determinaban. Y más allá de eso, que de pronto Héctor también puede acotar, la resolución jamás se dio a favor ni de caballitos, ni de botellitas de whisky, ni de mucho menos otros factores como se puede sonar a veces un poco hilarante que te digan Claro. que te van a dar una sentencia por un caballito, pero eso es lo que alega la fiscalía. En el caso del doctor Henry, en ningún tipo de parte, por ejemplo, aparecieron los caballitos. ¿Dónde están los caballitos? Entonces, estas cosas que suenan un poco irrisorias son las que no se cuentan. Nunca hubo un pago de por medio. No sé si Héctor puede alegarte algo más al respecto, porque es un tema
muy, muy a fondo que altera mucho, la verdad. Claro, y sobre todo el tema siempre entra lo mediático, ¿no? Dentro de la injerencia de los jueces en el proceso, ¿no? Entonces, ahora en este sentido, Héctor, te quería consultar, ¿qué es lo que, de acuerdo al criterio de ustedes como defensa técnica, la Fiscalía General del Estado está llevando como verdad absoluta, específicamente en el caso de Fabiola? Bueno, muy brevemente, aprovechar para saludarte, invitarte. Para mí es un gusto, un honor volver a estar en tu programa, un honor estar al lado de Guillermo, que es uno de los abogados guayaquileños que hemos tenido que emigrar temporalmente a la capital para hacer defensa. Y dentro de todo, para mostrar que aquí sí hay abogados, ¿no? Y también trastocar esa falsa narrativa que se ha tratado de instaurar erróneamente desde la capital. Pero bueno, aprovecho ese espacio para decirte eso. Me gusta mucho el título del programa porque creo que básicamente es lo que tenemos que tratar de nosotros extrapolar en los medios de comunicación. Guillermo ha hecho una radiografía profundamente técnica sobre los hechos, pero la verdad es que Fiscalía ha litigado este caso en medios de comunicación, tiene el aparataje mediático para posicionar una narrativa que sin juicio previo ya determina en la colectividad que mi cliente Fabiola Gallardo, el cliente de Guillermo y los otros procesados ya son culpables, incluso antes de que haya iniciado su juicio. Y eso es profundamente erróneo porque las reglas del Estado de Derecho nos dicen que hay un principio que es la columna vertebral del proceso penal y es la presunción de inocencia. Esto significa que nosotros debemos creer en que todos los procesados en este caso son inocentes hasta que las pruebas demuestren lo contrario. Ahora, estas pruebas deben ser presentadas ante un tribunal, en una audiencia de juicio, deben ser valoradas, deben ser contrastadas, y una serie de principios donde no quiero ahondar, pero que lamentablemente en este caso no se han cumplido. No se han cumplido y yo, para ser profundamente breve, te diría, estamos ante el detrimento de las garantías del debido proceso en este mal denominado eufemísticamente caso purga. Desde el nombre, desde el momento en que la conceptualización de un caso tiene un nombre direccionado a exterminar la purga, porque es lo que pasa con una purga, hay que exterminarla, ya Fiscalía está tratando de posicionar una narrativa en cuanto a lo mediático. Y eso nos deja a nosotros en una franca situación de desventaja, porque nosotros no tenemos el acceso, ni el poder, ni la influencia de la Fiscalía para estar en los grandes medios de comunicación hegemónicos y posicionar la verdad. Nos ha tocado hacerlo en los tribunales, en las cortes. Afortunadamente las audiencias hasta ahora han venido siendo públicas, muchos estudiantes se han conectado, muchos colegas, muchos jueces se han conectado, y en el foro de abogados, yo sé que no es la colectividad entera, pero en el foro de abogados creo que está más que claro que este caso se cae en lo jurídico y que se sostiene únicamente en lo mediático. Perfecto, y aquí hay dos puntos bastante importantes que mencionaste, que es la presunción de inocencia dentro del derecho penal, dentro de los procesos penales, y sobre todo lo mediático, cómo influye y cómo el poder del Estado influye también dentro de un proceso penal. Pero no me estoy refiriendo a dar indicios de que bueno, pues hay algo más dentro de este proceso. Sin embargo, en esa misma línea, ¿no? Guillermo, quería consultarte también. Entendemos que, bueno, me pueden corregir en ese sentido, el delito por el cual se está, digamos que procesando a Fabiola Gallardo y a Henry Taylor es el de delincuencia organizada, ¿verdad? En el artículo 369 del COIP. Sin embargo, dentro del derecho penal sabemos que los verbos juegan un rol bastante importante, ¿no? Dentro de estos delitos. Entonces, como defensa técnica, ¿qué nos podemos dar cuenta si es que entra o no entra la actividad de Henry Taylor en los hechos que narra el delito de delincuencia organizada? Y me refiero al cuál es el espíritu de este delito, pues, ¿no? A ver, en ese sentido, hay un punto que siempre el doctor Henry me decía. Primero que todo me decía en broma, recuerda que estás defendiendo a una persona inocente. Siempre me lo decía cuando lo visitaba en la Tacunga. Luego de eso, él siempre tuvo una idea que hasta el día de hoy está fundada en el proceso en elementos de prueba. ¿A qué me refiero? Imagínate tú que uno de los elementos para hablar de una posible delincuencia organizada, una estructura, es el tema de que existe una temporalidad y más allá de eso un acuerdo o concertación o distintos acuerdos o concertaciones entre distintas personas que formen parte de la estructura. La temporalidad en este sentido no existe en el caso. La misma Fiscalía crea un montón de eventos que no tienen razón de temporalidad ni unión en tiempo. Empezando que el doctor Henry Taylor no fue juez penal toda su vida. Ojo, él ganó concurso como juez penal desde el 2013. ¿Ya? No es que la doctora Fabiola Gallardo lo benefició porque llegó a la presidencia y lo puso en la sala como la Fiscalía lo quiere hacer ver,
sino que el doctor ganó su concurso en legal y debida forma desde el 2013 como juez penal. Luego migró a distintas salas de niñez, laboral, luego retornó a sala penal, luego regresó. Él pedía su cambio porque era su naturaleza de juez penal. Entonces se lo vincula en un tema de temporalidad en el que el Banco del Pacífico, supuestamente agredido, ni siquiera lo acusa particularmente. No es acusación particular por parte del banco. El señor Esteban Novoa, ayer que lo escuchaba, decía que todos los jueces están implicados. No, o sea, hay que hablar las cosas como son. El doctor Henry no está en el tema del Banco del Pacífico, y fuera de eso, el doctor Henry Taylor no tiene un tema de temporalidad con ningún juez. Y más allá de que tratar de beneficiarlo, de demostrar que ha habido un acuerdo, concertación, eso jamás se ha podido probar por fiscalía. Lo que se ha probado es que ha habido un intento forzoso por tratar de, como lo titulamos en audiencia, hubo una estructura telepática inventada, una fanesca se armó por parte de la fiscalía y no se ha podido probar ningún verbo rector hasta el momento, y lo hemos destruido absolutamente en derecho por cada defensa. Es lo que te podría decir. Claro, y sobre todo entiendo que este proceso deriva también del caso Metástasis, ¿no? Entonces, que se deriva por chats y versiones dadas por Mayra Salazar dentro de ese caso, ¿no? Correcto. Entonces, te pregunto, Héctor, aquí también a nivel judicial, estos testimonios, estos chats, ¿ya le brindaron a la Fiscalía General del Estado o incluso a los jueces un cierto tipo de fuerza probatoria, digamos? Sí, bueno, Mayra Salazar creó el caso Purga con sus abogados, con un banco, y fue realmente su puerta de escape del caso Metástasis. Esa es la realidad. A mí me preocupa mucho esto de que la interpretación, que muchas veces recae en la mala interpretación de conversaciones que pueden ser de índole privada en un medio digital como WhatsApp, se utilicen como un elemento de convicción para formular cargos. Ojo con esto, no estoy diciendo para investigar, porque si tú tienes un indicio, por más mínimo que sea, este indicio te abre la pauta para iniciar una investigación que, según la ley, en este tipo de delitos debió durar hasta 2 años, y a raíz de eso contrastar si lo que dicen esas conversaciones es cierto o es falso. En el caso Purga ocurrió todo lo contrario, porque los chats fueron el génesis del caso, fueron la noticia criminis, pero también fueron el elemento con el que se formuló cargos, se dictó prisión preventiva en contra de todos los jueces, y mañana se los pretende condenar en base a la misma base. ¿El problema cuál es? Que esa investigación de la que hablé al inicio de esta intervención, en este caso duró solo 13 días. Es decir, Fiscalía dio por ciertas las versiones de Mayra Salazar, que lo único que se ha acreditado en el proceso es que es una persona que tiene un grado de discapacidad psicosocial del 55%, en términos civiles puede ser una interdicta, pero que además es una persona que viene del mundo delictivo. Esa sí es una delincuente. Y el testimonio de esa persona está sirviendo para manchar la honra, la reputación y para privar de su libertad a jueces de carrera, inocentes. Y en ese sentido, entonces, estos chats, digamos que también a nivel probatorio, una vez que se intervienen estos chats o, digamos, se los pasa a ciertos tipos de software o programas que usa, también ya pierden un cierto tipo de credibilidad, ¿o no? Pero aquí Fiscalía no los pasa por ningún software. Simplemente hace capturas de pantalla, literalmente las pega en una hoja de Word, las copia y las pega en una hoja de Word, y esto las muestra como prueba. Le pone un título denominado informe investigativo. Y esta es la prueba. No hay un análisis, ni siquiera contextual. Pero más grave aún, la policía comete sendos delitos en la formulación de sus informes. Porque para que cuadren las fechas, y aquí un antecedente dogmático, ¿no? Tú sabes que para que haya cohecho tiene que haber un ofrecimiento previo, no posterior. Eso no existe en el Ecuador. Para que cuadren las fechas del ofrecimiento previo, lo que hace la policía es cortar chats, distorsionar conversaciones y da a entender que en efecto había un ofrecimiento previo para el otorgamiento de esta sentencia. Pero se ha acreditado materialmente que esos chats están manipulados, que esos informes están manipulados. ¿Por qué? Porque en el mismo expediente nosotros tenemos acceso a ver la conversación real y difiere totalmente lo que dicen los informes investigativos. Esa es la realidad del caso Purga. Yo sí quisiera agregar algo en ese punto. Yo lo hablé en el tema de la exclusión y lo conversé con Héctor. El tema de los chats se origina más allá de lo que se ha podido alegar de que en teoría Mayra entrega el teléfono, ¿ok? Lo que tendría que ocurrir es que se practique una pericia. Esa pericia tiene que tener una metodología y evidentemente ser practicada dentro del catálogo de especialidades que el subsistema de medicina legal y forense tiene a cargo. ¿Qué sucede? Que, siendo minuciosos, yo expongo en la exclusión que este perito que practica la pericia practicó una pericia que no existe en el manual. Okay. No existe. Él materializa,
desglosa, corta, hacen lo que les dio la gana, y tú vas al manual del subsistema y no está. Te vas al catálogo de pericias del Consejo de la Judicatura, no está. ¿Cómo es que entonces materialicé, corté, ordené lo que me convenía poner? Porque es verdad lo que dice el doctor Vanegas, hay partes en las que se saltan meses, y eso es alterar el metadato de la información. Y mensajes. Y los mensajes. Entonces, la originalidad, la naturaleza de donde proviene la prueba no puede ser adulterada. En ese momento se convierte en una prueba ilegal, y es lo que tiene. Y lo más alarmante es que de ahí proviene un caso que ha perjudicado a un montón de personas y seres humanos más allá de profesionales. Entonces, Guillermo, en ese caso, específicamente sobre Henry Taylor, ¿en qué se está basando la Fiscalía General del Estado, aparte de los chats? O bueno, se estaría basando sobre los chats para inducir que el ex juez de la Corte Provincial, Henry Taylor, era colaborador, en este caso, dentro de lo que sería el artículo 369. A ver, sinteticemos el tema del doctor Henry. El doctor Henry, su último periodo de juez fue en la sala, evidentemente, de la doctora Fabiola y el doctor Valareso. En ese sentido, como lo expliqué al inicio, él no fue juez penal únicamente, tuvo distintas salas. Y tampoco es que no merecía ser juez penal, él ganó su concurso, siempre fue juez penal. Aunque te parezca irrisorio y lógico lo que te voy a contar, imagínate que te dijera yo que en los 450 y pico de cuerpos que, si no me equivoco, Doménica los contó como 3 noches enteras, no hay ningún chat del doctor con nadie. Ninguno. Es más, ahorita le decía a Héctor, que me tomé la molestia de imprimir, le digo, este es el único chat en el que el doctor aparece, en el que es un grupo de varios jueces en el que celebraban o planificaban el cumpleaños de alguien, y el único mensajito del doctor es que pone aquí claro. Nada más. Eso es lo único que tienen en contra del doctor para alegar que es colaborador en delincuencia organizada. ¿Qué clase de naturaleza jurídica estamos viviendo en este país? Más allá de eso, lo vinculan, primero me dicen que con el tema del cuerpo de ingenieros, que hubo un chat en el que Mayra Salazar hablaba de un tema con Daniel Salcedo. El doctor Henry no fue juez de Daniel Salcedo jamás. Tuvimos la molestia de pedir oficio por oficio a cada causa del señor Daniel Salcedo Bonilla. Todas las judicaturas respondieron, el doctor Henry Taylor no fue juez, el doctor Henry Taylor no fue juez. Que no es que ahí salía Mayra diciendo que ofrecía dinero por Henry, o sea, tengo que hacerme responsable jurídicamente por lo que un tercero pueda decir de mí sin constatar el tema real de fondo. Y más allá de eso se lo vincula por temas de un evento llamado Tierras, que no sabemos en qué situación jurídica ya ha cambiado, que una sentencia que niega una prisión preventiva en sala se convierte en una sentencia que te otorga un dominio o te otorga una situación jurídica de traslaticia de dominio que podría ser hilarante. O sea, esos son los cargos que te puedo decir. Eso, imagínate. Claro, y bueno, pues ahora con esas pruebas en exclusiva en el canal que tienes sobre esos chats, también me gustaría pasar ahora a los hechos procesales, ¿no? Y sobre todo en el tema de Fabiola Gallardo, entiendo que en el año pasado, 18 de abril y 9 de junio del 2024, Fabiola Gallardo se indució en el proceso que sufrió abusos sexuales, ¿no?, por parte de los militares, ¿no? Y por esto, a raíz de que le dieron la prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron, Héctor, los motivos que impulsaron al juez, de acuerdo al criterio de la defensa técnica, que impulsaron al juez a disponer una prisión preventiva de acuerdo al 534 del COIP? Bueno, en verdad, ninguno de los criterios del 534, porque como te dije anteriormente, lo único que hizo el juez fue dar por cierta la aseveración de fiscalía sustentada en la cooperación en los chats de Mayra Salazar. Es decir, en un Estado de Derecho, una presidenta de la Corte, un juez en funciones, es el ejemplo claro, en cualquier clase, de quién no debe cumplir una medida de última ratio como lo es la prisión preventiva, partiendo de ahí. Sobre lo que me preguntabas de las vulneraciones de derechos humanos fundamentales, nosotros las pusimos en conocimiento de la Administración de Justicia Constitucional, porque era claro y evidente que Fabiola Gallardo no estaba únicamente cumpliendo una privación de libertad, estaba siendo sometida a profundos actos de tortura a nivel psicológico e incluso que habían pervertido su integridad sexual, porque existen sendas denuncias a las que Fiscalía hasta el día de hoy no le da trámite, en que Fabiola Gallardo ha tenido la valentía de denunciar a militares y personal del SNAI por masturbarse fuera de su celda, por querer solicitarle relaciones sexuales a cambio de darle agua o de darle de comer. Esto está en el proceso.
la justicia constitucional tibia, como todos los jueces de la Corte Nacional en este país, porque no hay uno que te pueda decir, no es tibio, no le tiene miedo a la fiscal general, resolvió tibiamente decir que hay una vulneración de derechos, pero que no constituía que esa vulneración de derechos represente el recobramiento de la libertad, a pesar de que la ley lo dice, a pesar de que la ley lo dice expresamente. Sí se ordenó ciertas reparaciones, sí se ordenó ciertos informes que las entidades pertinentes remitan, y se la cambió de la cárcel de la Tacunga, que es una cárcel que tiene máxima seguridad, a la cárcel de Ambato, que es una cárcel donde en teoría, no te puedo decir que es mejor, pero en teoría hay más acceso a servicios básicos, agua potable, a un infocentro, computación. ¿Por qué esto es importante? Porque Fabiola Gallardo es doctora en Derecho. Y nosotros dentro del proceso hemos presentado escritos justificando que ella, además de la defensa técnica que tiene, va a ser su propia abogada. Por lo tanto, tiene derecho a la revisión del expediente. Y durante todo el año que ha durado esta instrucción fiscal y durante todo el año que ha durado este proceso, ese derecho también le ha sido conculcado. No ha tenido un acceso real y material a todo lo que hay en el expediente. Y en ese sentido, entonces, también podría estar entrando en una figura quizás de que por el tiempo también ya transcurra una figura de que esta medida de prisión preventiva ya no tenga ningún... Bueno, no creo que dejen que eso ocurra, honestamente, porque tú sabes que eso es imputable a la Administración de Justicia, que ocasiona el retardo, no lo sé, pero en todo caso a nosotros no nos interesa que pase el tiempo y caduque la prisión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que probatoriamente tenemos la razón. Y yo he sido formado, igual que Guillermo, para ser abogado. Entonces, a mí toda la narrativa que tratan de posicionar los medios de comunicación me parece secundaria, porque a mí lo único que me interesa es la realidad del proceso. Aunque sé que está cuesta arriba, aunque sé que los procesos en el Ecuador están contaminados, aunque sé que literalmente antes de empezar quizá los jueces ya tengan la sentencia, yo tengo que seguir creyendo en lo que he estudiado, que es el Estado de Derecho, y por lo tanto tengo que defender a mi cliente como lo que es, una persona inocente, porque las pruebas así lo demuestran. Perfecto, y ahora en este mismo carril, ¿no? Guillermo, ¿cuál fue la posición de ustedes como defensa técnica frente a prisión preventiva también en el caso de Henry Taylor? A ver, siendo sincero, nosotros contabilizamos 3 revisiones de medidas, 3 audiencias de revisiones de medidas, y presentamos un habeas corpus restaurativo. En absolutamente todos estos fueron negados. Indistintamente de lo que pueda surgir o pensar, tal vez se repitieron elementos, jamás repetí elementos, siempre fueron hechos nuevos, siempre fueron evidencias nuevas. Cada vez que la autoridad en ese momento indicaba no se ha desvirtuado tal cosa, me sacaban otro evento. En la propia audiencia de la Fiscalía ya se inventaban nuevos eventos, de ahí es como te comentaba que salió el evento Tierra, el evento Fito. Volví a pedir, había nuevos elementos que la verdad siempre acompañan los hechos. Cuando decimos que nuestros representados son inocentes es porque lo hemos acreditado a lo largo del proceso, no porque Héctor o Guillermo tengan la razón de ser o porque lo quieran decir de manera formal, no. O sea, acreditamos absolutamente en todo momento el tema de que no había un hecho como tal que pueda ser un peligro para el proceso, que pueda haber fuga por parte del doctor Henry, de la doctora Gallardo, de los otros procesados que ya van para un año ya con prisión preventiva. Inclusive también se alegó en su momento el asunto de que los jueces, como su calidad de juez, ya representaban un peligro por su red de contactos. O sea, imagínate la aseveración de la Fiscalía en ese criterio que atentaba contra todo principio objetivo de inocencia que podría alterarse. Ok, entonces se le dijo en su momento, creo que fue en mi segunda revisión de medidas, señor juez, el doctor Henry ya fue destituido. Mágicamente en 1 mes y medio lo destituyeron, así, con el pleno que existía el año pasado, antes de la presente. Esas fueron las situaciones que hemos atravesado. Si me preguntas actualmente si debe existir la prisión preventiva, jamás debió existir. Más allá de lo que se puede argumentar por Héctor y de lo que te pueda contar, no hay riesgo de fuga que se pueda demostrar por Fiscalía, absolutamente. Ellos están viviendo un calvario que para mí es ilegal, más que cualquier situación. Y en ese sentido también, entonces, como bien mencionas, que la Fiscalía, incluso los jueces, quieren tratar de tener como una verdad absoluta el tema de la red de contactos, ¿no? Entonces,
específicamente haciendo un paréntesis, ¿cuál es la defensa técnica? O sea, en sí, ¿cuál es la teoría del caso penal que llevan como defensa técnica? Como para Bueno, desvirtuar eso. más que todo atacar, más que allá que atacar que se den o no los verbos rectores o hacer un ejercicio de subsunción sobre el tipo, eh, tenemos elementos contundentes que probatoriamente pueden determinarte que no ha existido ningún acuerdo, que no ha existido estructura alguna, más allá de que pueda Fiscalía intentar probar el dolo, lo cual es complicadísimo y me parece algo descabellado tratar de pensar en eso. Pero fíjate que dentro de la teoría existen elementos tan contundentes como por ejemplo hay una pericia constitucional que la realizó un perito en el tema del cuerpo de ingenieros que validó la sentencia de los jueces de la sala. Valida la sentencia y la fiscalía no habló del elemento de descargo. Hay pericias que determinan que el doctor Henry con la doctora Gallardo y el doctor Valareso, que eran compañeros de trabajo, no creo que pueda decir corte, que era un claro. acto ilícito que yo sea compañero judicial por tanto tiempo. El doctor Valareso, la doctora Fabiola y el doctor Henry tenían 4 llamadas en más de 1 año y medio. Y eso está en una pericia. Héctor también lo sabe. En el tema de la situación de ciertas visitas a cierto domicilio, que me parece irrelevante realmente, tampoco creo que sea un hecho que tenga atada la temporalidad de los hechos sobre los cuales se quiere atacar. Hay una incongruencia entre situaciones y evidentemente la prueba testimonial que tenemos recopilada es muy evidente en el sentido de que jamás fue ningún tema o por parte del cuerpo de ingenieros a presionar a la sala, ni que jamás existió alguna situación. De hecho, creo que hay una persona que fue sobreseída, que era asistente de la doctora Gallardo, jamás menciona que hubo ninguna presión de nadie. O sea, hablarte de una teoría del caso, más que atacar los elementos de descargo, yo te diría que la contundencia de la acumulación probatoria que se tiene de descargo determina que la verdad es una sola, que el doctor Henry Taylor es inocente y que aquí no hay ninguna estructura ni nunca lo hubo. Claro, y sobre todo como colaborador, me imagino. Peor. Que tienen. Perfecto, y muy bien que mencionas el tema de las visitas también dentro de este proceso que lo utiliza la Fiscalía, ¿no? Por ese lado, Héctor, se habla mucho en el proceso también acerca de estas visitas al domicilio de uno de los procesados, de Fabiola Gallardo visitando a uno de los procesados, ¿no? Que entonces, en este caso, ¿de qué forma esto llevaría a tener una fuerza probatoria para la Fiscalía, por así decirlo? Porque todos los hechos generan igual, de cierta forma, unos indicios para el juez. Bueno, esa es la prueba en base a la cual Fiscalía quiere basar toda su acusación. Pero hay que decir que la única prueba entonces que tiene la Fiscalía es una prueba que obtuvo haciendo trampa. ¿Por qué? Porque se saltó las reglas del debido proceso. ¿Por qué dices que se saltó las reglas del debido proceso? Porque si bien es cierto, tuvo una autorización judicial para explotar la compañía de seguridad de la garita de la isla Mocolí, nunca convocó a la audiencia privada, que la ley dice que tienen que estar todas las partes donde se hizo la explotación de ese equipo tecnológico. Entonces, Fiscalía obtuvo toda la información, extrajo toda la información, pero nosotros como partes ni siquiera nos enteramos que iba a haber una audiencia privada en la que se iba a realizar la celebración y extracción de esta información. En doctrina es el ejemplo clásico de la teoría del fruto del árbol envenenado. Milimétrico. Esto se alegó en la audiencia preparatoria y el juez no tuvo ni siquiera la decencia de pronunciarse por qué esa prueba no era ilegal. La dio por cierta. ¿Por qué no lo hizo? Porque sabía que Fiscalía, si de por sí ya no tiene caso, sin ese elemento, mucho menos. Ahora, hablemos en concreto ya, y yo tengo que pensar como abogado penalista. O sea, parto diciendo que la prueba es ilegal, literalmente, teoría del fruto del árbol envenenado. Parto diciendo que es la única prueba que tiene Fiscalía, pero la obtuvo haciendo trampa. Pero luego pensemos como abogado penalista. Sí, había unos jueces que iban y pasan una garita y van a una casa en Mocolí de un ex asambleísta de este país. ¿Cuál es el delito? Si la delincuencia organizada, por si acaso, el tipo penal de delincuencia organizada requiere que haya una concertación para hacer delito, pero eso tiene que probarse. El hecho de que tú y yo nos reunamos a tomar un café o de que yo pase la garita y vaya a tu casa y nunca la Fiscalía sepa en el universo procesal de qué hablamos, porque podemos hablar del clima, podemos hablar de la noche amarilla que es el sábado, no puede ser un elemento para justificar la existencia del tipo penal de delincuencia organizada. Tenemos que pensar que fueron y hablaron, y voy a ser jocoso, no, a la final no quiero que se me tome a burla, no, pero a la final iban y hablaban de fútbol, o hablaban de filosofía,
doctor Vanegas, usted está generando duda. Estoy generando duda, porque Fiscalía no sabe nunca lo que pasó adentro de esa supuesta casa. Lo que sí hizo Fiscalía es extraer las cámaras de seguridad de la casa de ese asambleísta y las explotó. Y nunca hay visitas de ningún juez. No hay información que lo confirme. Entonces, perfecto, digamos que hay una duda porque pasa en la garita. Se lo doy absolutamente a la Fiscalía. Pero si hay una duda, esa duda, según la ley, es a favor del reo. Es decir, Presunción de inocencia. por supuesto, la duda no puede superar el estándar más allá de toda duda razonable que establece el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, no puede ser, como se ha tratado de posesionar, y entiendo que la ciudadanía sí lo piense, porque no ha estudiado Derecho, pero alguien que ha estudiado Derecho no puede obtener eso como base para tratar de justificar la existencia de un delito tan complejo como lo es la delincuencia organizada, que tiene un fin específico y que tiene un fundamento específico. Y sobre todo que sigue ciertos parámetros como el COIP bien lo indica, pues, ¿no? Claro, y el Estatuto de Roma y tratados internacionales, es decir... Claro, ahora en ese sentido, muy bien que me mencionas de qué forma han tratado de explotar estos videos y cómo lo han utilizado mediáticamente también, ¿no? Entonces, me gustaría pasar ahora también, Guillermo, a un hecho controversial, que es el tema mediático, cómo influye en los jueces. Evidentemente la presión social entra en juego también dentro del proceso penal. En el momento que estos jueces se ven presionados socialmente, también como abogados, como defensores técnicos, deben entender el mismo caso, es decir, entrar en ese mismo campo, para tratar de cierta forma de darle un poco de publicidad. Bueno, más allá de darle publicidad, que el doctor, que he podido conversar también con el doctor Henry cuando conversábamos tantos días en audiencia, él se enojaba mucho, por ejemplo, y te comento algo que sucedía en la preparatoria, mientras estábamos dando los alegatos, la Fiscalía publicaba en Twitter cuántos elementos había ya para cada procesado, y obviamente te impacta porque tú dices, ok, me presentas 19 elementos, 96 elementos, pero lo que no saben es que, por ejemplo, ese tema mediático no es un hecho real que haya sucedido en una audiencia o dentro del proceso que atravesamos. Porque para empezar, lo que hizo Fiscalía al tratar de dar su dictamen, para mí fue una cosa vergonzosa. Yo creo que compartimos la mayoría de juristas que estábamos en la defensa. Nunca relacionaron ni pudieron determinar cuál era la utilidad, la pertinencia, cuál era el elemento fundamental de cada situación que ellos decían que tenían como elementos de descargo. Entonces tú le vendes a la ciudadanía el juez corrupto, el asambleísta, la expresidenta de la Corte, pero el medio jurídico, o por lo menos quienes en verdad tenemos de fondo en análisis la obligación en derecho de analizar, vemos que más allá de un tema mediático que perjudique o que ataque los derechos de otras personas, la Fiscalía ve sus propios intereses, se tiene que defender. En ese momento había una paliza 10-1 por parte de las defensas en argumentaciones. Eso es lo que se cuenta, eso no es lo que se cuenta. Fue una vergüenza el tema que ocurrió cuando la Fiscalía hablaba de su supuesta argumentación en elementos. Nada, no se dijo nada. Fue una recitación de algo que no entendíamos. Y ahí se viene el término de que esto es una fanesca. Y es lo que mediáticamente han tratado de pronunciar. ¿Ya? En alguna ocasión hasta inclusive había un noticiero que decían que estamos buscando que se caduque la prisión preventiva. O sea, no tiene sentido, no hay una situación más allá de buscar el tema de dejar sembrado ese tema de que no puede, pero no puedes prejuzgar a alguien si no conoces el proceso. Eso es algo que no debería de tratarse ni por alguien que estudie o no estudie, sino de una persona que sea un ser humano formado en principios básicos. Y en ese sentido, dentro de la defensa técnica, dentro del proceso penal, también se han, de cierta forma, propuesto la idea de que en algún momento, y quizás pensando también como digamos que adelantándose un poco a los hechos de cierta forma, quizás una figura de reformulación de cargos o ya no cabe en las instancias en que se encuentra. Bueno, por parte de esta defensa jamás se ha podido analizar aquello. Lo que sí podría decirte que fue obligación determinar era si es que había un delito fin que pueda asegurarse que forme parte como verbo rector de un tipo penal como la delincuencia organizada, y en ese análisis que se lo pormenorizó en audiencia, no hay ningún delito fin que llegue en este caso. Lo que dijo Héctor es racional, no hay cohecho posterior en la legislación. El doctor Jorge Zavala, quien en paz descanse,
rindió versión y estuve presente cuando Héctor le preguntó eso ante la Fiscalía Provincial. Y el doctor Jorge Zavala dijo que él no conocía el cohecho posterior. Y es la figura que te quiere vender la Fiscalía. Vale. Porque me dices que el piso lo arreglaste después, y fue casi como 30 o 25 días después del tema de la sentencia. O sea, es algo ilógico. Cambiar la figura procesalmente podría tratarse por parte del tribunal en que se puede inferir alguna situación, pero por parte, por lo menos de la defensa, y no sé si alguien más comparta, no ha sido el tema principal en análisis. Más bien, sí te puedo decir que hablar de que ha habido algún delito fin en este caso que pueda asegurarse o propiamente unirse para hablar de delincuencia organizada, no hay. Claro, Sí. en ese sentido me refería en caso de que la Fiscalía quiera interponer esa figura. Yo no creo que la Fiscalía quiera interponer ese tema, porque si quisiéramos cambiar de tema, podríamos tratar de una asociación ilícita. Claro, si es que objetivamente a la Fiscalía le Sí, imagínate. interesaría cuidar las formas del proceso, es más fácil encuadrar la existencia de un delito de asociación ilícita que de delincuencia organizada. No porque existe el delito, sino porque son menos los elementos que tienes para justificar el tipo penal. Delincuencia organizada es algo muy complejo, necesitas temporalidad, necesitas concertación, necesitas el cometimiento. Beneficio económico. De varios delitos y necesitas un beneficio económico, que no se cumple en este caso. Y aparte, hablar de asociación ilícita incurriría en que yo no creo que la Fiscalía vaya a dejar que haya suspensión condicional de la pena, porque podría adecuarse al tipo. O sea, no me cuadra eso, sinceramente. Lo que debió pasar, sí, es que si tú presumías que había algo, investiga por delito independiente, si crees que hubo tráfico de influencias, si crees que hubo algún tipo de cohecho, hazlo. Es lo que debería hacerse cuando en la mayoría de los casos por delincuencia tratan de fundar, pero no lo hacen. Buscan lo más fácil. Perfecto, y ahora un poco para ir, digamos que en el punto final ya, casi de este extenso tema, porque como sabemos es bastante amplio. Héctor, ¿qué nos puedes mencionar acerca de, se está hablando mucho acerca de los jueces sin cara, sin rostro? ¿Entraría esto como algo crucial para este tipo de procesos? Por supuesto que no, y yo creo que no hay que volver a discutir si es que la Tierra es o no plana, me explico, esto ya pasó en el 1400, es decir, ya son discusiones inoficiosas. Yo creo que el derecho tiene unos nuevos problemas jurídicos a los cuales debe enfocarse. ¿Por qué te hago el ejemplo del terraplanismo? Porque esto ya ha sido discutido y ya existe jurisprudencia vinculante para el Ecuador de la Corte Interamericana que prohíbe la existencia de jueces sin rostro. Entonces ya no tiene sentido que sigamos discutiendo sobre lo mismo. Más bien pensemos de qué forma podemos nosotros fortalecer la administración de justicia, de qué forma podemos capacitar la seguridad de a los operadores judiciales, de qué forma podemos darle seguridad a los jueces penales, que son los que corren más riesgo y toman este tipo de decisiones. Todo eso es hacia lo que hay que apuntar, pero seguir en discusiones estériles yo creo que en este punto no tiene mayor sentido. Perfecto, y ahora Guillermo, ¿qué nos puedes contar ya casi para finalizar? ¿Qué va a suceder ahora en este proceso? Es decir, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Y cuál es el siguiente paso que tienen como defensa técnica? Bueno, justamente le traía a colación a Héctor el tema, ¿no? ¿Cuándo se va a instalar la audiencia de juicio? Tenemos que preparar maletas por lo menos para un mes, tal vez estando en Quito. Ahí se van a enojar en la oficina un poco. Pero por lo pronto, respondiendo a tu pregunta, tenemos que el tribunal quedó conformado, y me tomo la molestia de decirlo, por la doctora Daniela Camacho, que es la jueza ponente, el doctor Manuel Cabrera como juez del tribunal y el doctor Felipe Córdoba, muy conocido también, ¿no? Ese es el tribunal que tenemos. El día de ayer nos llegaron 2 providencias en menos de un día. Presumimos pues que se ha pedido certificar quiénes están prófugos y quiénes se podrían presentar a juicio. Presumimos que en teoría nos pongan a audiencia quizás en juzgamiento de aquí a la próxima semana, evidentemente presionando el tema de si se aplicaría una posible caducidad o no. Yo creo que eso es un punto importante. A costas de quién te la vas a calar si es que aquí en este sistema de justicia, por lo menos en Ecuador, no se logra determinar. Pero en instancias internacionales, como me decía Héctor, es evidente que lo vas a poder tirar abajo. Pero esa es la situación procesal, eso es lo que estamos atravesando. El equipo, por lo menos de la defensa del doctor Henry, está pormenorizando los últimos detalles y entiendo que todos deberíamos estar en esa misma posición. Más que todo porque vamos para allá a la capital. Perfecto, y sobre todo en este tema, algo ya, Héctor, súper puntual.
¿La UAF entra en este proceso? Es decir, de cierta forma ayuda, no sé, quizás en este sentido a la Fiscalía para demostrar cierta, Sí, podría ser cierta prueba. un aporte importante. No lo ha hecho en este caso y yo por la defensa que represento te puedo decir que lo que sí hay es informes de Contraloría que analizan todas sus declaraciones patrimoniales durante todos sus años en el ejercicio jurisdiccional y no han encontrado una sola anomalía. Una sola, no han encontrado. Entonces, no ha sido el objeto principal de la acusación, pero igual nosotros hemos tenido la precaución de acreditar procesalmente en la causa que la doctora Gallardo ha sido una jueza que se ha mantenido de conformidad a los parámetros legales durante toda su carrera profesional. Perfecto, y ahora como una de las últimas preguntas. Guillermo, entonces, en este caso, dentro de la defensa técnica del ex juez de la Corte Provincial del Guayas, Henry Taylor, en el caso, digamos, que salga favorable, digamos, este caso para el doctor Henry Taylor, también intervendría una, digamos que por así decirlo, cierta forma de responsabilidad, específicamente del Estado, por reparar al doctor, ¿no? Evidentemente que sí, pero más allá de eso debo de ser muy leal porque las acusaciones particulares no han sido de todas las acusaciones en general, como se puede interpretar con el resto de procesados. Si lo podría hacer, sí, pero evidentemente yo no tengo nada en contra del Banco del Pacífico, siendo leal a tu respuesta. Más allá de eso, procesalmente el doctor se ha defendido, entiendo y estoy al tanto de que hemos presentado igual la demanda contenciosa administrativa, peleando evidentemente la situación de la destitución ilegal, ilegítima, arbitraria que el doctor sufrió y de que si a futuro se persigan estas situaciones de indemnizaciones, yo creo que es más que justo, ¿no? Si no es en esta pelea, no va a descansar la defensa no descansa. Perfecto, y ahora con este gran mensaje también terminar, quisiera una intervención de los dos, primero con Héctor, luego con Guillermo, sobre un mensaje que nos podrías dar a la ciudadanía, que nos escuchan, en cuanto a la defensa del derecho penal sobre todo. Bueno, yo partiría de decir que la presunción de inocencia no se creó para beneficiar a los culpables, sino para proteger a los inocentes. Y creo que como sociedad debemos reflexionar y ser muy críticos sobre la existencia de un proceso penal que opera como venganza personal. Y no podemos congraciarnos con una situación que en el fondo es profundamente trágica. Porque si lo hacemos hoy desde la comodidad de nuestras casas y de nuestra tranquilidad y parsimonia, el día de mañana no estamos exentos de ser las víctimas de ese escarnio por no haber cometido nada. Porque las reglas del proceso dicen que uno debe ir a prisión si comete un delito, pero que lo único que justifica esa prisión y ese castigo es el debido proceso. Por lo tanto, yo soy un defensor del debido proceso y lo único que le pido a los estudiantes que nos van a escuchar, a los abogados, a los colegas de la profesión, que acepten estas reglas del Estado de Derecho, que respetemos el debido proceso y la presunción de inocencia y que dejemos que las pruebas y los procesos hablen. Perfecto. Guillermo, por ese lado. Yo más bien, más allá de que las palabras del doctor Vanegas también tengan mucha profundidad en lo que vive el sistema judicial actual y lo que atraviesa la sociedad, yo más bien solicitaría que no nos dejemos llevar por las situaciones mediáticas que pueden atravesar ciertos procesos. No presumamos, no ataquemos, que exista una justicia equitativa, que es lo que pondero siempre en la mayoría de mis argumentos o en mis alegatos, porque así como se ven abusos inclusive o manoseos dentro del sistema, se supone que la Fiscalía tiene un rol que no se está cumpliendo, que está siendo abusado, y que más allá de eso ha propagado un tema de un tipo de cáncer en el sistema judicial, de que todo el mundo está atemorizado por lo que Fiscalía te puede hacer. El día de mañana, y con esto concluyo, entonces el abogado que hace penal debe estar con miedo de que te pateen la puerta porque defendiste a un juez que es inocente. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces mejor no dediquemos, Héctor, a hacer derecho penal, ¿no? Claro. Vámonos a la casa y mejor me voy a otro país. O sea, no creo que ese sea el sistema de derecho que debe existir en el Ecuador. Debe haber una situación que pondere una justicia equitativa. Eso podría acotarte.
Perfecto, bueno, con este gran mensaje, tanto Héctor como Guillermo, terminamos el episodio del día de hoy. Esto fue el episodio número 50 del Legal y Cotidiano. Conversamos acerca de la otra cara del caso Purga y bueno, pues agradecerles nuevamente por estar aquí a los dos, tanto Héctor como Guillermo. Y como ustedes saben, las puertas siempre están abiertas dentro del canal. Y pues bueno, no se olviden de escucharnos en YouTube, Spotify, en Apple Podcasts como Legal y Cotidiano, y en Instagram y en TikTok como @legalcotidiano.es. Esto fue el episodio número 50. Muchas gracias. No, Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí. Gracias. Hasta luego.